Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Treviño. Soy alumno del primer semestre en la licenciatura de Ciencias del Ejercicio de la Facultad de Organización Deportiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como parte de los trabajos de la evidencia 1, vamos a tocar el tema acerca del deporte en los pueblos antiguos. Para ser precisos, vamos a hablar acerca de la educación física y el deporte en la Edad Media y los tiempos de la caballería. Vamos a considerar la etapa de la Edad Media en el periodo que comprende el siglo V con la caída del Imperio Romano y el siglo XV durante el descubrimiento de América. Se sabe que en la Edad Media la Iglesia tenía un poder muy importante sobre las creencias de la civilización. Por lo tanto, se oponían totalmente a la educación física por considerar que los juegos venían de un origen pagano, alejado completamente de los ideales religiosos de aquel tiempo. También se consideraba un concepto negativo al culto del cuerpo que se venía dando desde la época de los griegos, la época de los romanos, y pues eso estaba fuera de lugar completamente de la religión. A pesar de eso, había una actividad física intensa, dado a que en una época de guerras en las que los soldados debían estar preparados físicamente para soportar tanto inclemencias del clima como batallas largas y sobre todo tener la suficiente fuerza para poder llevar a la victoria a su país. En aquel tiempo, desaparecen todo lo que respecta a la educación pedagógica, lo que respecta a la educación física, o por ejemplo la gimnasia y los ejercicios corporales. Probablemente para fines médicos, en aquel entonces solamente algunos tenían cierto acceso a la educación física, repito, como método de medicina, sobre todo los árabes, que eran los que tenían los libros de medicina en aquel entonces. En ciencia cierta, las actividades corporales no desaparecen completamente, repito, se necesitaba que en aquel entonces los guerreros contaran con buena condición física. Y para poder llevar a cabo esto, empezaron a proliferar algunos juegos y algunos deportes que ya tenían su base en las civilizaciones griegas, romanas, egipcias, como por ejemplo el salto, la carrera, los lanzamientos, entre otras actividades. Obviamente con formas derivadas de la época que nos llevaban a ver en aquel entonces lo que se llaman los torneos, las justas, las cacerías. También se practicaban otros juegos, tales como juegos de pelota. Entre los deportes más populares podemos destacar los siguientes: la cetrería, que era cacería utilizando halcones; la cacería menor, que correspondía a la cacería de animales pequeños, como por ejemplo las aves y las liebres; y la caza mayor, que en este caso ya son animales un poco más grandes, por ejemplo los ciervos, los osos y los jabalíes. La cetrería en un principio fue un medio de subsistencia. Consistía en entrenar aves, sobre todo halcones, para que regresaran al brazo del halconero o cetrero, se le puede llamar también, para posteriormente cazar con ellos. La caza menor era la cacería de animales, como decía, animales pequeños, como las liebres y las aves. Normalmente utilizaban lanzas, ballestas o usaban el tiro con arco. Era practicado sobre todo por los soberanos y miembros de la aristocracia en aquel entonces.
La caza mayor, cuando la cacería menor resultó ser minoritaria, trabajaba poca gente con ella, pues se optó por cazar ahora animales un poco más grandes que representaban un verdadero reto. Entonces empezaron a optar por los ciervos, los jabalíes y los lobos, incluso osos podían ser cazados utilizando perros rastreros. La lucha también formó parte de una actividad importante. En aquel entonces fue un deporte muy popular. Consistía en que cada participante pues, debía derrotar a su oponente haciendo uso tanto de llaves y técnicas de proyección, lanzamientos, ¿sí? Manteniendo los hombros fijos en el piso del oponente y logrando así ganar los puntos. Era practicado ampliamente por la aristocracia feudal, pero servía también de trabajo físico para los soldados y los campesinos, y además pues, servía también como un medio de diversión para cada uno de ellos. Como mencionábamos, los juegos de pelota también resultaban populares en aquel entonces. Durante aquella época surgieron algunos juegos que servían de distracción y diversión también, tanto del clero y la nobleza como para los campesinos. Entre los juegos más importantes pues podemos encontrar la pelota vasca, el juego de palma y la soule. La pelota vasca pues en este caso consistía en dos jugadores, sobre todo, o bien dos equipos que golpeaban la pelota con sus manos a un muro que estaba enfrente de ellos por turnos hasta conseguir un tanto. Repetimos, la cancha donde se jugaba se denominaba frontón, pero existía una variante denominada trinquete, donde tenía una pared lateral y el juego se daba, repetimos, entre dos equipos. El juego de palma consiste en que dos individuos en un terreno abierto, separados por una cuerda, se pasaban la pelota de un lado a otro. ¿Okay? Al principio pues había mucho problema porque al ser una cuerda delgada no se distinguía si la pelota pasaba por arriba o por abajo, entonces generaba mucho problema hasta que este juego evoluciona y la cuerda se le pone una red. De esa forma, al momento de golpear la pelota, si esta no pasaba por encima, obviamente no contaba el punto. El juego de soule, que era un juego practicado sobre todo en el siglo XIII, incluso hasta el siglo XIX, en Francia e Inglaterra hubo todavía competencias del soule y se jugaba sobre todo en las fiestas de los pueblos. El pueblo era dividido en dos equipos, podría ser cualquier metodología, podía ser los solteros contra los casados, un pueblo contra otro, digo, eso ya podía variar completamente, pero constaba de dos equipos. El objetivo era golpear alguna marca del equipo contrario. Podía ser un pedazo de madera colgado de un tronco, podía ser una pared pintada con algún punto referente en el cual podía contar el punto al momento de tocar la pelota. Era muy popular en aquel entonces en la clase baja, aunque algunos reyes, incluso miembros de la aristocracia y del clero, lo llegaron a practicar. En la Edad Media se da la época de las cruzadas, donde resulta muy importante hablar acerca de la caballería, que fue una institución militar, económica y social de gran importancia. El caballero era un guerrero montado a caballo, que servía principalmente a un rey o a un señor feudal con la promesa de conseguir más riquezas o tierras para él mismo. Se regían por un ético código de caballería, y esta fue una parte muy importante, como mencionábamos, en la época de las guerras y las cruzadas. En la época de la caballería existieron también algunos juegos que dejaban de lado el ocio,
y la diversión para quienes practicaban juegos de pelota y otras actividades físicas. Se les llamaron los juegos de la caballería. Los juegos de caballería fueron reservados exclusivamente para los señores feudales y los caballeros también. Sus actividades constaban de tiro con arco, la cacería, la lucha con espadas, las justas y los torneos. Estos últimos fueron los más importantes porque de ahí podíamos conocer el valor de un guerrero, de un caballero. Podía resultar quién tenía más fuerza, quién tenía más resistencia, quién estaba mejor preparado para la guerra. Debido al gran interés que despertó en las cortes este tipo de juegos, se vieron obligados a afinar las reglas que regían el deporte. Debido a la violencia con la que se jugaba, inevitablemente en algunas ocasiones podía resultar en la muerte de algún guerrero. Y esto llevó a que el juego fuera un poco más cuidadoso para evitar esa situación. La idea era prepararlos, no acabar con ellos. En este entonces las justas eran muy famosas. Las justas entre los caballeros, los combatientes a caballo y con lanza, para justificar el derecho de alguno, se le llamaba en aquel entonces el juicio de Dios. Se trataba de demostrar la destreza en el juego de armas. Se hacía uso de armas ofensivas y defensivas, a diferencia de los torneos, donde casi siempre las armas eran falsas, eran simuladas, estaban fabricadas solamente para el contacto, no para dañar. También podemos encontrar los torneos, que los torneos eran combates entre varios contendientes montados a caballo, principalmente caballeros y nobles, que se agrupaban en cuadrillas y se herían dando vueltas entre sí persiguiendo al contrario. Es gracias a los juegos de la Edad Media, una de sus aportaciones más importantes al deporte moderno es que cuente con ese rasgo normativo, el principio de justicia y la equidad en la competencia y el ideal del juego limpio. Las reglas salen a raíz de esto, a raíz de controlar un deporte, de controlar un juego, de que sea lo más sano posible a pesar de su nivel de competencia. Actualmente contamos con reglamentos en los deportes en los cuales estamos basados en las reglas que usaron en aquel entonces. Bueno, en fin, esto es más que nada lo que podemos hablar acerca del deporte, las actividades físicas en la Edad Media. Me pongo a sus órdenes para cualquier duda, cualquier retroalimentación que podamos tener al respecto. Y de mi parte sería todo. Les agradezco haber tomado atención y checar este video. Para más detalles, pues lo estaremos checando más adelante. Saludos.